Colombia enfrenta un nuevo problema, una abundancia de cocaína. Dice The New York Times, la situación es crítica en las regiones. Allí lo que nos dice la revista es que según este diario estadounidense, la producción anual de hoja de coca aumentó, pero en 2022 y el presidente Petro comenzó a gobernar casi terminando ese año. Aún así, la revista con su titular nos hizo creer que se trataba de un problema reciente, pues muy claro titularon: Colombia enfrenta un nuevo problema, no uno de 2022, y es que semana nos dijo que de acuerdo con Bloomberg, los ingresos por exportación aumentaron a $18.200 millones en 2022, mucho más que en 2021, y durante todo el artículo no encontramos ni un solo dato reciente sobre el nuevo gran problema de Colombia que semana nos prometió, así que queda claro que con cifras de 2021 y 2022 le quieren tirar el agua sucia al presidente Petro. Pues miren, la misma María Fernanda Cabal publicó este artículo de semana y agregó: es la cocaína el combustible que mantiene a las estructuras criminales y a las guerrillas terroristas, que son los principales narcotraficantes. Hay que combatir la cocaína y darle soluciones a los campesinos que no pueden seguir esclavizados por las guerrillas. Ahora miremos estos datos que sí incluyen información de 2014 a 2024, titulado Decomisos de cocaína más grande. Si nos fijamos, entre enero y marzo van más de 200 toneladas incautadas, y aunque 2024 aún no ha terminado, ya es el año en el que más se han realizado incautaciones en la historia del país. Mismo cuadro que usó Arias para responderle a Cabal. El guayabo volvió progresistas a la senadora Cabal, copiando las palabras del presidente Petro. Amaneció de acuerdo con que frenando la cocaína se frena a los grupos criminales. Senadora, este gobierno ha batido récord en incautación de cocaína. Su opinión: es la estrategia que el gobierno viene ejecutando hace meses. Esa respuesta de Arias fue publicada por Cabal. No se equivoque, ustedes han permitido el crecimiento exponencial del narcotráfico. Si hay mayor incautación es porque hay mayor cantidad de producción de cocaína. Cuéntele al país por qué no erradican coca. Pasamos de erradicar 100.000 hectáreas a 10.000 en su gobierno. Los narcos felices gracias al cambio, pero tal como le respondió Porras, ahora 2 años de gobierno son culpables de 40 de narcotráfico en los que ustedes fueron gobierno, porque según personajes como Iván Díaz, es Petro quien deja sembrar a todos e incauta a quienes sus socios le dicen que incaute. Acusaciones bastante graves sin prueba alguna. Esto a pesar de que, tal como lo publicó el mismo Arias, siguen cayendo la cocaína y su cadena de custodia, y tiemblan algunos emprendedores del fuera Petro. Y como Cabal publicó un artículo en donde parece que se intenta hacer quedar mal al gobierno Petro con datos del gobierno Duque, Arias compartió esta tabla donde nuevamente vemos cómo aumentaron los cultivos durante el tiempo que gobernó la oposición. Senadora Cabal, los datos muestran que entre 2020 y 2022 los cultivos ilícitos de cocaína crecieron 50% mientras gobernaba Duque. Los que han permitido el crecimiento exponencial de la cocaína han sido ustedes. Nosotros estamos haciendo récord en incautaciones. El tema de las drogas es un asunto de Naciones Unidas. Aquí hay una comisión específica, bueno, una institucionalidad específica, obviamente expresa decisiones de poder. Naciones Unidas está integrada por naciones. Las más poderosas cuentan más que las menos. Entonces, las que tienen más aviones y más fondos de capital. Y esas culturas de esas naciones inciden más en políticas globales de otros pueblos. El tema de la cocaína está determinando la mayor violencia del mundo, que es la guerra contra las drogas desde hace medio siglo en el territorio geográfico de América, aunque ya se expande. Y ha tenido a Colombia como el centro. Si yo articulo esa realidad con el territorio, pues Colombia tiene unos territorios vinculados a la economía global del narcotráfico, en la forma de cocaína. Ya no por carteles colombianos, eso ya dejó de existir hace mucho tiempo.
fueron destruidos, sino por multinacionales organizadas criminalmente, multinacionales que corresponden a muchísimos países de América, de nacionalidades diferentes de América, de Europa, de China, de África, etc. Nuestras capturas de narcotraficantes cada vez más son de croatas, de alemanes, de españoles, de franceses, de ciudadanos de Nigeria, de albaneses, de otros pueblos de América que de colombianos. Y entonces esta nueva realidad hay que ponerle atención, porque decisiones sobre qué es lícito o ilícito, motivadas cultural o religiosamente o por la historia, está llevando a la muerte a regiones enteras y la está condenando a soluciones insolubles, a salidas, digamos, inexistentes para sus propios conflictos. Lo que pasa en Colombia, de pasar de un conflicto a otro, sin solucionar plenamente el conflicto, pasa en otras regiones del mundo en este momento. Pasa en África, pasa en el Medio Oriente. No conozco más, no me atrevo a hablar, pero quizás en los viejos territorios soviéticos. Se baña de diferenciaciones religiosas, incluso étnicas, raciales, culturales, históricas, pero tiene fuentes en lo que aquí se determina que es lícito o ilícito. En cierta forma, esa marca de una frontera entre la licitud y la ilicitud de unas sustancias, que son realmente mercancías, puede perpetuar o acabar de inmediato una guerra.